A continuación veremos los pilares del mindfulness. Básicamente, ¿qué son los pilares? Son estas columnas que sostienen la práctica como lo que pretende ser, como lo que realmente es la práctica del mindfulness. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Y acá tenemos estas columnas, los pilares del mindfulness, que todos se relacionan entre sí, es decir, que no hay uno de ellos que hay que tener en cuenta por separado, sino que vamos a ver que todos se relacionan. Cuando comenzamos a practicar mindfulness, que de hecho les aviso que esta es la última diapositiva antes de comenzar con nuestra primera práctica de mindfulness, vamos a tener varias, así que bueno, ya los he estado dejando un poco en la espera, quizás están ansiosos, así que después de esta diapositiva, que es muy importante que la tengamos en cuenta, vamos a pasar a la práctica. Pero vamos a ver antes cuáles son los pilares, de qué se tratan. Vamos a comenzar con la aceptación. La aceptación, como venimos viendo, es uno de los grandes pilares de la práctica del mindfulness, porque básicamente practicar mindfulness, situarnos en el aquí y ahora, indica desde el vamos una predisposición a estar presentes con lo que sea que estemos. Es decir, que la aceptación tiene que ver no con un deber, un debería o tengo que aceptar la experiencia, sino que está relacionada con estar con la experiencia. En la medida que yo me predispongo a practicar mindfulness, ya comienzo a estar con la experiencia, ¿sí? Y básicamente aceptándola tal cual es. No es necesario cambiar nada, no es necesario forzar nada a que sea distinto. Y ahí lo vamos a relacionar con el otro extremo inferior derecho, que ahí está el pilar de no esforzarse o no forzar nada, es decir, poder estar aceptando la experiencia tal cual se da de momento a momento. La observación tiene que ver justamente, básicamente es lo que hacemos durante toda la práctica de mindfulness, que es observar lo que sucede, explorar lo que sucede, por ejemplo, cómo está la respiración en este momento, sin necesidad de juzgarla, sin necesidad de cambiarla, y ahí vamos al no juicio. No se trata de, la respiración no me gusta o está acelerada y la tengo que cambiar, para nada. Volvemos a la aceptación, tal cual está bien, simplemente la observamos, permanecemos, y ahí nos vamos al pilar de la presencia, ¿sí? Que tiene que ver con estar atento, presente, con lo que está sucediendo, en una presencia atenta, despojada de juicios, serena, y ahí ya estamos en el otro pilar de la ecuanimidad, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esta serenidad, con poder mantener el equilibrio en la práctica ante los distintos cambios que se van dando. Durante una práctica van y vienen los pensamientos, pueden ir y venir distintas emociones o simplemente la mente, ¿no es cierto? Va y viene, ¿no es cierto? Nos podemos distraer y la intención es volver, ¿no es cierto? Es volver al objeto que estamos prestando atención, estar presente de forma ecuánime. La mente de principiante tiene que ver con ver las cosas como si fuera la primera vez. Esto significa que cuando voy a practicar, noto la respiración. A ver cómo está la respiración, es ligera, está entrecortada, es profunda. ¿Cómo es? Insisto, ¿no? Sin necesidad de juzgar. ¿Cómo es? A medida que vayamos avanzando en la práctica, que tengamos más práctica, esto de la mente de principiante se hace más difícil porque la mente dice, ya sé cómo es, ¿no? Entonces, a veces, a medida que vamos avanzando en la práctica de mindfulness y a través de los años, insisto, la práctica de mindfulness dura lo que dura la vida. Es una práctica maravillosa del ser, que es un camino de ida, ya lo van a ver a lo largo de este curso. Pero bueno, volviendo a la mente de principiante, es justamente esto, ver las cosas como si fueran la primera vez. Y a medida que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo la práctica, se va haciendo un poquito más difícil de verlas como si fueran la primera vez y quizá apuntemos a cumplir con un tiempo determinado de práctica y terminarlo y ya. Y no se trata de eso, es siempre volver a esa curiosidad de a ver cómo es esta experiencia, ¿sí? Y poder observarla, presenciarla, ¿sí? Estarse presente, aceptando la experiencia tal cual es. Para esto también es necesario tener mucha paciencia con la práctica, ¿sí? Paciencia, y justamente al tener presencia, al poder permanecer, ¿no es cierto?
esto de tener la paciencia es una cuestión fundamental, porque puede pasar muchas veces que en la práctica nos frustremos, ¿sí? O nos exijamos, que en realidad no hay nada que exigirse, porque no hay una forma correcta de hacer la práctica de mindfulness, simplemente es predisponerse a estarse presente, pero a veces va a pasar, ¿no es cierto? Que, bueno, estamos apurados o nos queremos ir o no queremos hacer la práctica o cuando termina, ¿no? Y eso nada tiene que ver con la práctica, la impaciencia justamente no tiene nada que ver con la práctica y tiende a derrumbar la práctica, ¿sí? Y estos son pilares que tienden a mantener y fortalecer la práctica. Bueno, el no juicio ya lo mencionamos hace un ratito, esto de que no se trata de no juzgar, sino que básicamente notar, darnos cuenta cuando aparecen juicios acerca de la práctica, de la vida, de la experiencia, ¿sí? Ese impulso a querer cambiar algo, querer forzar algo y dejarlo ir, ¿no? Y ahí ya me voy al otro pilar, esto de poder soltar esa cuestión de aferramiento, de apego que tenemos al control, ¿sí? A querer controlar la experiencia, a querer cambiar las cosas, o sin ir más lejos, aparecen pensamientos y por ahí me engancho con los pensamientos o los peleo, o simplemente es dejarlos ir, tampoco eliminarlos, es soltarlos y volver a la presencia atenta del cuerpo, de la respiración o lo que sea el objeto de práctica. La compasión es justamente el pilar afectivo de la práctica, que también se relaciona con todo esto, porque la idea desde la práctica es que sea una práctica amable y también que podamos notar cuando estamos en un estado de sufrimiento y podamos generarnos una cuestión de actitud amable, ¿sí? De ayuda frente al sufrimiento. Esto es, por ejemplo, si en la práctica estoy notando que estoy nervioso, que tengo miedo, que tengo apuros o que la estoy pasando mal, al notar eso incluso hasta quizá pueda llevar las manos al pecho, sentir la calidez de mis manos, hasta incluso desearme algunas palabras, ¿no? Esto de la meditación meta que estuvimos hablando hace un rato. La confianza es el otro pilar, también en confiar en que la práctica es simplemente práctica y nada malo tiene por qué pasar, ¿sí? Tampoco tengo por qué fracasar, porque simplemente es estar con lo que ya es un hecho, ¿sí? Es poder confiar en nosotros mismos y en nuestra propia práctica. Y también de no esperar nada a cambio, porque en realidad no es que yo practico, ¿sí? Para que la práctica me dé algo lindo en la vida o para que me saque las cosas malas que están sucediendo, sino que la práctica me va a permitir, me va a reeducar y enseñar a poder tener una relación más amable con lo que sucede y por ende sentirme mejor. Pero es válido aclarar que el mindfulness no es una técnica que la tengo que hacer de manera correcta para esperar un resultado a cambio, sino que el mindfulness es una práctica para poder estar en el presente con amabilidad, con paciencia y poder generar una relación más armoniosa conmigo y con todo el contexto que me rodea, tanto externo como interno, cognitivo y emocional, ¿sí? Y esto del no esforzarse, que lo dijimos hace un ratito, que en la práctica no es necesario forzar nada, sino más bien estar atentos y presentes en el aquí y ahora.